nos encontramos en la parte donde ocurrió la peor tragedia que ha vivido Latinoamérica, con características no naturales. Nos trasladamos a Cali para captar con nuestra cámara la magnitud del desastre, cuyos resultados solo pueden compararse con los de las hecatombes bélicas que han azotado al viejo mundo. Toda esta zona quedó devastada el 7 de agosto. ¿Qué tal, amigos? Sean bienvenidos a otro video de este canal. Yo soy Héctor Fárago, para los que no me conocen, y voy con Luz Ángela acompañándome hoy de camarógrafo. Y el día de hoy les vamos a contar una historia que poco se habla en la ciudad de Cali. Una tragedia que ocurrió el 7 de agosto de 1956, una de las peores tragedias no naturales que han ocurrido en Latinoamérica. En Cali, Colombia, a causa al parecer de un sabotaje político, estallaron 7 camiones de dinamita y un sector de la ciudad quedó destruido. La explosión abrió un cráter de 70 metros de anchura por 30 de profundidad en el mismo centro de la población. Bueno, aquí nos encontramos en la parte donde ocurrió la peor tragedia que ha vivido Latinoamérica, con características no naturales. Justo en este lugar que estamos caminando había un hueco de 50 metros de diámetro por 8 de profundidad en forma de cono, según los relatos del padre Hurtado. Era un lunes 6 de agosto de 1956, víspera de la fiesta nacional. A la 1 de la madrugada, porque así lo marcaron los relojes de los muertos, se escuchó en Cali la más tremenda explosión que vos te podás imaginar. Se sintió a la vez un pequeño temblor que movió los edificios. Este monumento queda en la calle 25, muy famosa por todas las palmeras que podemos ver al fondo allá, que muchas de ellas quedaron descopadas por la magnitud de la explosión. Toda esta zona quedó devastada el 7 de agosto. Incluso hubieron relatos que dicen que las tumbas del cementerio que queda acá atrás, el cementerio central, quedó destruida y que muchos cuerpos se salieron de sus tumbas. A 750 metros del sitio donde se produjo la explosión se halla el cementerio. Las lápidas de las tumbas fueron desalojadas y desenterrados los muertos que yacían en su descanso eterno. ¿Conocían ustedes algo sobre este tema o el monumento del 7 de agosto aquí en Cali? Comenten aquí abajo. Según la investigación que se hizo, no hubo manos criminales, no hubo terrorismo, sino que a un soldado de la escolta se le zafó un tiro. Posiblemente el soldado, cansado, somnoliento, con hambre, colocó el fusil horizontalmente hacia los camiones. Esta tragedia sucedió pasada la 1 de la madrugada del martes 7 de agosto de 1956, cuando Cali dormía. Algunos dicen que fueron 10 camiones, incluso la prensa internacional decía que fueron 7. Pero según palabras del padre Alfonso Hurtado, el cual era el capellán del batallón Pichincha, dice: yo vi las cajas con dinamita, porque el capitán Camargo levantó la carpa de uno de los 6 camiones. Todo comenzó cuando 6 camiones militares con 42 toneladas de dinamita gelatinosa provenientes de Suecia salieron de Buenaventura con rumbo a Cundinamarca. Salieron muy temprano en la mañana, viajando a una velocidad de 20 km por hora y a una distancia de 50 metros entre cada uno, llegando a Cali pasada las 5 de la tarde. El capitán Camargo le negó el permiso al sargento Pedro Higuita para dejar los camiones en el batallón y le ordenó retirar el convoy con explosivos hacia un lugar despoblado. Pero el sargento Pedro Higuita no cumplió la orden del capitán Camargo, pues retiró el convoy del Paseo Bolívar, donde quedaba el batallón Pichincha, y los estacionó en la calle 25 entre carreras primera y octava, frente a la vieja estación del ferrocarril del Pacífico en Cali, un lugar muy concurrido y lleno de posadas de ocio. Surgieron muchas versiones de esta explosión. Unos decían que uno de los camiones venía recalentado, que alguien pasó y sin darse cuenta tiró una colilla de cigarro originando la explosión, e incluso el gobierno encabezado por el general Rojas Pinilla calificó lo sucedido como una conspiración de sus opositores. Pero lo cierto es que hasta la fecha no hay ningún culpable de la tragedia. También se hizo una fosa común en el cementerio central, donde enterraron, según palabras del padre Alfonso Hurtado, más de 3.700 cadáveres.
Yo vi enterrar 3.725 cráneos porque los cuerpos no aparecieron. Eso está en la fosa común del cementerio central, muy cerca del mausoleo de la policía. También cuentan que en esta parte, aprovechando pues el hueco que había, muchos de los cadáveres que se hallaron en toda esta zona, que fue devastada, hasta 36 cuadras, otros dicen que fueron 42. Toda esa cantidad de cuerpos que se encontraron fueron enterrados aquí, el hueco que se hizo aquí, justo en este lugar que vamos caminando. También dice el padre Hurtado que se hizo un hongo tan grande que se alcanzó a ver a lo lejos de las ciudades aledañas. Bueno, a mi parecer, Cali ha olvidado mucho esta historia porque ni en los colegios ya la enseñan, por lo menos yo que soy de la vieja guardia, nunca me la enseñaron, mis hijos tampoco nunca la han enseñado. ¿Ustedes enseñaron alguna vez esta historia? Yo no lo conocía. Se ha olvidado mucho esta parte de la historia, incluso hasta el monumento, que es un monumento muy simple, muy sencillo, que no hace mérito a la cantidad de vidas que se perdieron en este lugar, en esta ciudad, cuando Cali era muy pequeña. Aquí podemos ver dos lucecitas que alumbran. Entonces, la cruz. Me parece a mí que esto no hace mérito para una tragedia de semejante magnitud. Esta cruz muy simple de cemento, muy olvidada, lleno de maleza y una zona que es un poquito ya insegura, ¿no? A uno le da como miedito andar por aquí porque pues es una zona muy insegura como se encuentra la ciudad en estos momentos también. Bueno, ahorita vamos a ir a conocer unas casas en aluminio que fueron donadas por el gobierno de Canadá para los damnificados de esta tragedia. Buena paletica para este calor caliente, está pegando duro el sol, ¿no? Si te está gustando este video, suscríbete, no olvides, suscríbete, dale like y compártelo. Este es el estilo de casa. Estamos en el barrio Agua Blanca, donde se encuentran las casas que fueron donadas por el gobierno de Canadá y que fueron entregadas en este barrio. No el distrito de Agua Blanca, no, es el barrio Agua Blanca, porque es distinto el distrito de Agua Blanca que el barrio Agua Blanca. Ya quedan muy poquitas, ¿no? Ya la mayoría de gente las ha reformado, pero pues que aún quedan unas cuantas de ellas. Y hasta el día de hoy, según he investigado y unos videos que he visto, muchos de ellos les tocó pagarla porque el gobierno las entregó, pero al final se las terminó cobrando a todas las personas. Las casas no se donaron, se pagaron. A pesar de la Fundación Ciudad de Cali, los damnificados nunca recibieron una indemnización. En realidad no hubo un tratamiento integral a la tragedia. Y el tema ese de las casas, pues, imagínense, las dona el gobierno de Canadá y el gobierno de Colombia se las vende a los damnificados, se las vendió como en 2.500. Aquí estamos en el edificio venezolano que fue donado por el gobierno de Venezuela a todas las personas damnificadas por la explosión. Les donaron una vivienda en este lugar cuando Venezuela estaba en sus años prósperos. Esta es la historia de este edificio. Fueron muchos los gobiernos que ayudaron a Colombia en esta tragedia. Estuvo Canadá, Venezuela, entre muchos más, que donaron viviendas para todos los damnificados. Dicen que es la misma estructura de uno que tienen en Caracas, y lo hicieron igualito como están allá, hicieron el número 8, o sea que es conocido como el edificio número 8, porque muchas de las personas que vienen de Venezuela dicen, este edificio lo he visto en Caracas. Así que esta es la historia de este edificio. Señora Luza, ¿habías escuchado algo sobre el 7 de agosto? Pues sí había escuchado algo, pero no, nunca me había puesto a investigar la historia profundamente, no. Esto que pasó el 7 de agosto se ha olvidado mucho, inclusive muchas personas ni conocen esta historia de esta tragedia tan terrible que ocurrió en Cali. Les dejo una lista de videos de aquí de Cali, por aquí, por la cabeza de Luz Ángela. Por aquí arribita les dejo una lista de una serie de videos que estoy haciendo de Cali, muy interesantes para que vayan y los miren. Bueno, mis amigos, y hasta aquí el video de hoy. Gracias por haberme acompañado, gracias a Luza por haberme ayudado con la cámara y con algunas tomas. Si les ha gustado, no olvides suscribirte, darle like, compartirlo. Comentar. Comenten, es muy importante para que este canal
podamos seguir creciendo y poder seguir conociendo todas estas historias que se han quedado muchas de ellas en el olvido. Gracias por ver el video, nos vemos en un próximo capítulo. Uy, es que el sol está tenaz, se me está dando la cara.